Bueno, un día en donde creció la tensión del gobierno central, del gobierno nacional con los gobernadores, con esta quita de subsidios al transporte de pasajeros. Está con nosotros Nacho Torres, gobernador de Chubut. Bienvenido, gobernador. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo tomo esta noticia? La verdad que con sorpresa, sobre todo porque es una medida inconsulta y creo que cada vez que se toma una decisión de este tipo, generalmente se avisa con tiempo, se evalúan distintos tipos de respuesta y además también que es un golpe para el interior, haciendo una clara diferencia con el AMBA, con Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Ahí hay un punto que es clave. Hoy hubo una publicación de cuánto representa el Producto Bruto Geográfico de cada una de las provincias de la Argentina versus el gasto público. Chubut está entre las 3 que más Producto Bruto Geográfico genera. Y sin embargo, no se castiga a un gobernador, se castiga a los chubutenses en desmedro de otras provincias, como por ejemplo, Provincia de Buenos Aires. Se castiga a los cordobeses, se castiga a los santafesinos, se castiga a los jujeños, a los correntinos. Eso es algo que la verdad que no entendemos por qué esa diferencia con el AMBA, ¿no? Si se concreta esta medida, ahí voy con Pablo, concretamente, ¿cómo podría subir, si es que esto va a ser así, el pasaje, los pasajes de colectivo? ¿Podrían subsidiar las provincias para que el impacto no sea tan alto? ¿Cómo se manejaría? En nuestro caso hay un subsidio provincial. Nosotros tenemos distancias muy largas en Chubut y también tenemos zonas rurales donde tenemos que tener un abordaje y de hecho estamos evaluando dentro de lo que implica el costo fiscal y cuánto aumenta la tarifa para poder subir el subsidio y que el impacto sea menor, ¿no? Hoy la gente se enteraba en todo el país que le aumentarían el boleto porque el subfondo compensador del interior, estamos hablando de 102.000 millones anuales, por lo menos para este año, se lo saca y obligaría o a ustedes, a las provincias o a los municipios grandes a aumentarle a la gente. Después apareció el tema del corte de las transferencias automáticas, estamos hablando del 85%, y después esta discusión que no salió del impuesto país de que se coparticipe. ¿Cómo queda o cómo está hoy la relación de los gobernadores, porque la Libertad Avanza, recordemos, no tiene ningún gobernador, con el gobierno nacional? Mira, yo no quiero caer en la trampa de la falsa grieta tuitera, porque la realidad es que la relación, en mi caso, es buena, está aceitada. Hace poco tuvimos que afrontar una situación muy difícil con el incendio en mi provincia. Chubut había puesto más de 700 millones de pesos para el Parque Nacional Los Alerces, que es jurisdicción nacional. Nación compensó ese dinero, está compensó porque no te quejabas acá de que no, que lo habías puesto vos. Sí, pero lo compensó. Ahí hubo una gestión de parte del Ministerio del Interior, de Guillermo Franco. Esto fue en las últimas horas. Fue hace 48 horas. Y la verdad que tuvimos, desde el momento 1, todos los aviones hidrantes necesarios a disposición, más allá de que había algunos cargos que todavía no estaban nombrados. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo simbólico de la necesidad de que el Estado Nacional y los estados provinciales trabajen de manera mancomunal. Está bien, pero yo te refería a grandes gastos, sí. O sea, porque eso es un hecho, son 600, 700 millones que los necesitas, pero digo, transferencias automáticas. Nunca tuvimos nosotros. ¿Nunca? En Chubut, cero. Absolutamente nada. Hay otras transferencias que son importantes y que en esto sí quiero ser claro. En Chubut, por ejemplo, desafectamos 3.500 personas que no iban a trabajar, ñoquis, militantes. La Nación, en su plan de austeridad, Chubut tiene 600.000 habitantes. La Nación desafectó alrededor de 7.000. A escala, me parece que en el caso de nuestra provincia tenemos un paquete, un plan de austeridad mucho más profundo que a nivel nacional. Si verdaderamente se quiere ajustar a la política, me parece que el camino debería ir por ahí, terminar con los ñoquis y no golpear a los docentes. Porque yo estaba viendo recién que habían transferencias sobre el incentivo docente que se estaban cortando y que la verdad, o sea, acá no se trata que gane o pierda Nación o pierdan las provincias, sino que pierde. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los docentes? En una provincia donde hace 5 años que tuvimos solamente 1 año de clases y nosotros hicimos un esfuerzo fiscal muy importante para que haya una recomposición salarial, la verdad que es una noticia que es angustiante y es
totalmente inentendible por el impacto que tiene en el costo fiscal a nivel nacional. Bueno, ¿cómo lo arreglan? Porque hemos contado acá muchas veces el tema de las clases en Chubut, en Santa Cruz. ¿Cómo arreglan eso ustedes si no lo hablan con Nación? Con recursos propios. En Chubut yo voy a iniciar una obra de más de 7.000 millones de pesos que debería hacer Nación y la vamos a hacer nosotros en conjunto con el gobernador Rolo Figueroa de Neuquén para que los chicos tengan gas en este invierno y podamos tener 3 plantas compresoras de gas. Lo vamos a hacer con recursos propios porque claramente hay una decisión de retraer la obra pública. Y lo hacemos, o sea, hay que ser creativos, nos pusimos de acuerdo, es la primera vez, es algo inédito que 2 provincias ponen plata para una obra que tendría que hacer Nación, después veremos si se compensa de alguna manera. Pero la realidad es que el Fondo de Incentivo Docente no hay ningún tipo de explicación por qué pagan el pato los docentes sobre algo que si es un mensaje político, creo que es un mensaje errado en un momento donde la Argentina necesita respuestas. La Argentina necesita liderazgos que tiendan a unir, que lleven respuestas, que lleven soluciones. Una cosa es la campaña. Hoy, en este momento, a mí me votaron para darle soluciones a la ciudadanía, para brindarle soluciones a la gente, ¿no? ¿Van a tomar alguna medida judicial por la quita de este fondo compensador? ¿Lo van a pelear de alguna manera? Nosotros ya lo hicimos, más allá del fondo compensador, nosotros hicimos una demanda que está en la Corte que tiene que ver con desfasajes o asimetrías en lo que hace la masa coparticipable federal. Chubut, cada 100 que aporta, recibe apenas 40 y somos de las provincias más golpeadas por el reparto discrecional, si se quiere, hasta de ese 1% que se utiliza a través de los aportes del Tesoro Nacional. Por eso sí, todo lo que atente contra lo que nos corresponde a las provincias lo vamos a judicializar y lo vamos a ganar, porque hay sobrada jurisprudencia. ¿Esto lo van a judicializar? Yo creo que esto se va a resolver. Yo creo que esto es parte de una coyuntura, de un momento complejo donde se quiere buscar un falso enemigo, pero se va a resolver. ¿Pero se va a resolver qué quiere decir? ¿Que en realidad no es permanente, no es definitiva esta quita de este fondo? ¿Vos creés que es un anuncio y después se podría dar marcha atrás? Mira, yo estuve con el secretario de Educación, por ejemplo, de la Nación. Y la verdad que me fui gratamente sorprendido. Un funcionario que conoce muy bien la realidad de todas las provincias y estoy seguro que no permitiría bajo ningún punto de vista que paguen el pato los docentes por una pelea coyuntural, que la verdad eso no es plata para las provincias, eso es plata para el sistema de educación federal. La posición del gobierno central es que hagan el esfuerzo las provincias. ¿Te parece que no hacemos el esfuerzo? Nosotros somos de las provincias que más aportamos, mira, 300.000 millones de dólares en los últimos 100 años en materia de hidrocarburos solamente. Y la Nación tendría que haber hecho los puertos, que no hizo, las rutas nacionales las estamos arreglando nosotros cuando debería arreglarla el gobierno nacional. Entonces, es una discusión mucho más profunda que te quito, te doy. No es un cambio de figuritas. Hoy lo último que necesita la Argentina es otro Boca River. Una falsa grieta entre gobierno nacional y gobiernos provinciales. A mí me votaron libertarios, muchos. Yo tengo libertarios en mi gabinete. Y yo he tenido leyes importantísimas como la de profesionalidad docente y esencialidad en las escuelas para que estén abiertas todos los días y los chicos puedan ir a comer. Y diputados de la Libertad Avanza no me la votaron. Nunca se me ocurriría decir que el presidente es un traidor porque sus diputados no votaron la esencialidad. Ahora, en la provincia. ¿me permitís, Pablo? Sí. Quiero incluirte en esto porque está en línea Pablo Hopkins. Bueno, ahí lo estamos viendo, es intendente de Rosario. Los intendentes también. Hay incluso una solicitada, un documento que muchos intendentes firman con sorpresa y en rechazo a la quita de este fondo de subsidios. Hopkins, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es su posición? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué pasa con Rosario si se quita este fondo de subsidios? Ese boleto en los rosarinos. Se va a 1.200 pesos el boleto. ¿Cuánto vale hoy? El boleto hoy vale 340 pesos, pero hay ciudades del interior que vale 500, en algunas hasta 600. Miren, yo le quiero explicar. Esta medida, los subsidios en Argentina tenían una enorme injusticia. El 86% iba al AMBA, el 14% a todo el interior. Ahora vamos 100 a 0, porque se reduce el AMBA, pero el interior va a 0. Pero esto no es una medida contra mí, ni contra mi gobernador.
porque ni el gobernador ni yo recibíamos eso. Esto lo único que hace es que una enfermera de Rosario o un empleado de una industria metalúrgica de Rosario o de cualquier ciudad del interior del país va a pagar el boleto arriba de 1.000 pesos, o el empleador va a tener que pagarle ese boleto. O sea, es una medida que va directamente contra la actividad productiva del interior. Ahora, Y esa Hapkin, situación... Sí, Pablo. buenas noches. A ver, digo, el gobierno nacional dice que lo paguen o los gobernadores como Torres o los intendentes de Rosario como Hapkin. Si ustedes tuvieran que cubrir esa diferencia para que estuvieran 400 y pico el boleto, ¿cuánta plata significaría? Y si por otro lado una ciudad como Rosario la podría pagar. Yo le explico. De lo que hoy se subsidia el boleto, el costo del boleto a diciembre en mi ciudad era 724 pesos. La tarifa que paga el usuario es 340. De ese subsidio, que es la mitad, el 40% lo pone el municipio, el 30% la provincia y el otro 30% la nación. Es tan errada la medida que se anunció, que incluso menciona el pacto fiscal, que hasta las provincias podrían dejar de aportar. Está mal hecho. No, sinceramente se lo digo con toda la humildad del mundo. No entienden, el que pensó esta medida no entiende cómo funciona el sistema. Porque le explico, y yo lo escuchaba al vocero presidencial, no es plata que me entra a mí, es plata que va a la empresa de transporte. ¿Qué es lo que va a lograr usted? Que cierre la empresa de transporte y que despida a los choferes. O que haya que poner el boleto a un valor tan inalcanzable que por supuesto tampoco se pueda recaudar. Si lo que el gobierno quiere, que es lo que manifiesta, es decir, un subsidio a la demanda, nosotros estamos de acuerdo en trabajar un mecanismo de subsidio a la demanda, pero tiene que haber una condición muy clara. No puede ser un ciudadano de La Matanza subsidiado a la demanda y un ciudadano de Chubut, del gobernador o de Rosario no tener ningún subsidio. O los ciudadanos de nuestras provincias no tienen derecho a ser subsidiados para ir a trabajar y los del AMBA sí. Es un país que, ¿me entiende lo que digo? Empieza a tener un subsidio, una demanda, pero segregada la demanda. A ver, por otra parte... Sí, una cosa, Hapkin, así intercambiamos un poco la mirada. Nacho Torres, ¿cómo ves la instrumentación de que si la sube, si se hace vía sube, hay un descuento del 55%? Es que yo creo que el esquema más eficiente es, como bien dice el intendente, subsidiar a la demanda. Pero también hay que aclarar algo. El subsidio al transporte, el 85% se lo llevaba el famoso AMBA y el 15% era para que se arreglen las provincias. Entonces ya el esquema estructuralmente era totalmente injusto y centralista. Esto lo que hace es profundizar todavía más las asimetrías y terminar premiando... ¿Viste? No entendemos bien por qué a la zona centro en castigo del interior profundo de la Argentina. Ahora, déjame preguntarle a Hapkin, porque los intendentes se conmovieron ante esto. Es más, tengo entendido que usted, intendente Rosario, habló con su par, Pacerini, que es un peronista de la ciudad de Córdoba, capital. Le estamos hablando de dos grandes centros. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a pedir diálogo? ¿Qué van a ir a la justicia? ¿Qué van a hacer? Nos comunicamos con el ministro Francos. Somos más de 40 intendentes, nos vamos a juntar en Buenos Aires la semana que viene, de todo el espectro político, Salta y Mar del Plata, Rosario y Neuquén, Comodoro Rivadavia y Santa Fe, por supuesto Córdoba y Resistencia de Chaco. Somos más de 40 ciudades, porque insisto, el esquema de la SUBE no subsidia al trabajador, ¿me entiende? Entonces, si usted se lo elimina al interior para ir a un esquema de demanda, ¿qué quiere decir? ¿Que la SUBE va a cubrir un aumento de boleto de más de 1.000 pesos? No lo va a cubrir. O, si usted hace eso, el Estado Nacional termina poniendo más recursos, con lo cual tiene más costo fiscal. No tiene razonabilidad. Si logramos en esto sentarnos a trabajar en serio en una mesa para resolver el problema, lo podemos lograr. Si esto entra en una cuestión, de algún modo, de un conflicto vinculado al tratamiento de una ley, no lo van a arreglar. Y le va a tener más costo fiscal, pero el problema más grave que usted tiene en esto es que aumenta el costo laboral de trabajo productivo en la Argentina. Probablemente la SUBE sí. Sí, porque va a absorberlo en parte el empleador. Es decir, yo trabajo, pero no, el transporte, ir y venir, me cuesta tanto por mes.
que todos estos últimos años con los boletos subsidiados no eran un costo sí iban siendo, pero no eran el costo de alto impacto que te variara la decisión sobre si tomar o no un trabajo, si voy o no a trabajar. Efectivamente hay todo un cambio en el mapa del transporte y de la empleabilidad si el boleto sube. No digo que no haya que regularizar los precios, ¿eh? Lo que creo es que es un desafío agregado, Hapkin. Lo que pasa es que empeora lo que teníamos. O sea, ¿cuál era la lógica? Achicar el subsidio en el AMBA y con ese achicamiento emparejar. Entonces usted pone a todos los argentinos en pie de igualdad y subsidia la demanda, que es lo que teóricamente se quiere hacer. Acá se hace al revés. Se agrava la diferencia porque usted pasa de 86 a 14 a 100 a 0. Y entonces después, ¿cómo va a ser con la demanda? No hay manera. Por otro lado, la SUBE hoy contempla situaciones excepcionales. AUH, servicio doméstico, excombatiente, no a los trabajadores. Entonces, como usted bien dice, el problema es que agrava el costo laboral y, además, si el boleto va al precio que debiera ir sin subsidios, que va a dar arriba de 1.000 pesos, lo que va a generar usted es que el costo fiscal aumente. Entonces, lo que estamos reclamando nosotros es, sentémonos, yo le aseguro que si alguien sabe cuidar un mango en este país es un intendente. Porque manejamos, usted imagínese que me están diciendo a mí que subsidie algo con un presupuesto que si usted compara con la nación es el 1% del presupuesto nacional. Y yo no le digo que no, le digo, déjeme sentarme en una mesa y yo le explico cómo tenemos que hacerlo para que funcione. Yo le hablo por mí. Es una coincidencia que tenemos más de 40 intendentes, nos vamos a juntar la semana que viene, estamos pidiendo trabajarlo, vamos a hablar con los legisladores. Y un punto más, Diego, que sí es importante. El Fondo Compensador de Transporte está votado en el presupuesto nacional. Tenemos un problema porque está en los valores del 2023, con lo cual tiene una pérdida por la inflación. Ahora, no se puede eliminar por una resolución la ley de presupuesto. Eso tampoco lo podemos aceptar, porque entonces, ¿cómo se planifican las tareas en un país? Genera un precedente terrible que usted pueda anular por una resolución en un comunicado de prensa el presupuesto nacional votado. Yo creo que podemos llamar a la racionalidad, tener templanza e ir a las cosas. Permítame en esto hacer una apelación que creo yo interpreta la de todos los intendentes. Vayamos a las cosas. Esto no es ni una discusión filosófica, ni de revancha, ni posicionamiento político. Acá hay que solucionarle los problemas a la Argentina. Nosotros aspiramos y avalamos que cambien las cosas para solucionarle los problemas. Pero para resolver el problema hay que estudiarlo y resolverlo buscando una solución. No entrar en una guerra de declaraciones o en una bravuconada donde en definitiva el problema no se resuelve y lo único que usted hace es afectar la actividad productiva, y con esto termino, de los lugares donde se genera la riqueza, porque si usted a la Argentina le saca la producción petrolera del sur y la producción agropecuaria del centro y las actividades productivas ligadas a esto, ¿cómo financian los subsidios al AMBA? ¿Con qué recursos? Eso es lo que tenemos que resolver, eso es lo que no podemos desde el interior aceptar. Hapkin, gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Déjame decir algo que es importante, lo citaba Hapkin y también en un momento Torres, que es el tema de la tarjeta SUBE. Hoy hay un montón de gente que está yendo a anotarse para que no le corra la tarjeta plana. Estaba hablando de gente con la UH, yo sé el caso de las empleadas domésticas que van y vienen a un trabajo, de muchos trabajos, y no pueden pagar la tarifa plana. Bueno, colas enormes, lo hemos visto, todo el canal lo estuvo cubriendo hoy, que no da abasto el sistema hoy para hacer esto. Y la página web caída, que hoy en día cualquier persona lo podría hacer desde su teléfono, y al que le corresponde eso, le corresponde, y al que no, no. Me parece que el gobierno tiene que mostrar un poco de empatía con esto, porque la verdad que hoy veíamos en el canal a la tarde, en el programa de Dominic, gente con casi 40 de térmica en la calle, claro, con un sistema que no funciona. Comunicar, claro, gobierno, en cuánto tiempo cuánto tiempo tiene la gente para inscribir la SUBE, aparte, tener más puntos para hacer ese trámite. Aparte, si se cae la página, que puede pasar, decir, bueno, quédense tranquilos, vamos a modificarlo, vamos a hablar un poco, no sé cómo será la provincia suya. El déficit más grande que tiene que corregir el gobierno es el del sentido común. A mí me parece que no se trata de discusiones ideológicas muy sofisticadas, se trata de cuestiones concretas. O
sea, todos, incluso yo me identifico mucho con la necesidad del cambio, con la necesidad de resolver problemas estructurales históricos de la Argentina. No es esta la forma. La forma es sentando a los intendentes, comunicándole a la gente, porque después das un paso, retrocedes dos. Y insisto en esto, la Argentina no resiste una frustración más. Nosotros estamos dispuestos hasta representar la ley, de discutir los temas, pero hay que discutirlos con liderazgos fuertes, insisto, porque yo creo que un presidente tiene que tener firmeza, pero sin falsas grietas. Menem, por ejemplo, ahora que se lo reivindica tanto, era un presidente con mucha firmeza, pero jamás lo vas a escuchar faltándole el respeto a nadie. Y gobernar es generar consenso también. Torres, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a usted.